Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Paico, yo soy Google Ecosystem Development Manager en EduLink. Y el día de hoy pues tenemos un episodio muy interesante con el tema del impacto de Google Workspace en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y para este tema, ¿quién mejor de invitado que Dani Flores? Dani es una persona que tiene más de 15 años de experiencia trabajando en los colegios, en todos los niveles, y además él es psicólogo educativo y clínico. Dani, un gustazo tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Súper. Dani, en tu experiencia, en todos los niveles educativos, ¿cómo has observado, cómo has visto este impacto que puede tener la transición de utilizar las herramientas de Google Workspace? Diría que ha sido un camino que se ha tenido que dar un poco, tal vez rápido, a raíz de lo que fue la pandemia. Eso nos obligó a todos a acelerar un poco el proceso, pero si bien fue acelerado en un momento, no necesariamente fue fácil. Para algunos docentes fue complicado el proceso. Creo que para los estudiantes fue mucho más llevadero, siendo nativos digitales. Habían muchos, no podría decir que todos, que se acoplaron rápidamente. Creo que fue por nuestro lado, el lado adulto, esta generación, a quien nos tomó un par de pasos más. Pero dentro de todo, justamente la misma presión del tiempo permitió que las cosas vayan cayendo por su propio peso y finalmente la gente desarrolló esas herramientas, esas habilidades, mejor dicho, para poder aplicar las herramientas. Dani, ¿qué cambios principalmente observaste en esta dinámica de los estudiantes y los docentes también al generar esta adaptación, ¿no? a estas herramientas de Google? Yo creo que permitió ver a los estudiantes desde otra perspectiva, no la usual, o en este rol usual del docente, como lo tenemos tal vez entendido. Se pudo apreciar diferentes capacidades que tienen algunos chicos y chicas. Y por ahí no se podría compartir una experiencia, quizás en Claro algún que sí. momento me tocó aplicar un test psicológico en un aula usando las Chromebooks y demás, teniendo que usar un documento en Google Drive. Y tuve un problema con ese documento y no sabía cómo arreglarlo, pero no sabía cómo explicárselo a los estudiantes. Entonces recuerdo que había un chico muy tímido en clases que la captó rapidísimo y terminó el ejercicio mientras yo estaba teniendo problemas para explicarlo. Entonces ¿terminaste? ¿Me puedes ayudar? Y le pedí la ayuda para que le explique a otros estudiantes. Después de verlo, quise yo reproducir lo que él había explicado y nuevamente me trabé y era caramba, oye, por favor, ¿me puedes ayudar otra vez? Entonces hubo este cambio de roles en el cual él asumió de enseñanza, yo estaba captando lo que él transmitía y, y si bien él era muy tímido y hasta ese entonces nuestro propio trato era leve, a raíz de ese momento empezamos a tener una relación mucho más cordial, no era más, como todo adolescente, pues puede ser un poco complicado, pero te saluda y viene o te busca, pues como psicólogo es importante que el adolescente venga a buscarnos. Entonces creo que eso ayudó mucho en este caso específico. Y así como me pasó a mí, muchos docentes pudieron ver eso, pudieron aprovechar una dinámica distinta en la cual, no sé, pues con las tareas que tenían que entregar de manera virtual, era más fácil hacer el seguimiento, decirle, oye, no te olvides, oye, tienes hasta tal día, o escribirle a la familia, oye, tu hijo está olvidando de mandarme la tarea. Entonces, había un seguimiento mucho más al dedillo, más específico. Oye, Dani, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero justo en este cambio de roles de los que hablas, ¿no? Se dio como la oportunidad para que haya aprendizaje de ambos. O sea, estábamos como que el estudiante recibía siempre el rol del profe que siempre sabe, que viene a enseñarte, pero en la pandemia los estudiantes tuvieron la oportunidad de más bien
compartir lo que ellos sabían, que son nativos digitales, con los profesores. Y esto básicamente hizo o propició ese acercamiento que dices tú, ¿no? Pero es importante algo, que los profesores tendrían que haber dejado un poquito a veces el ego de yo sé y tú me vienes a enseñar, ¿no? ¿Cómo viste esto? O sea, ¿notaste algo como la apertura de los profesores o todavía habían algunos como que se resistían al hecho de que de que los chicos vengan a enseñarle cosas nuevas a ellos? Yo creo que, si bien no podría generalizar, en lo que yo vi, la gran mayoría tuvo apertura porque había una necesidad de cumplir un objetivo, que era, oye, tenemos que resolver esto. En la experiencia que te transmití, yo tenía que resolver que los chicos sepan cómo hacerlo. Y la intervención de este muchacho permitió eso. Entonces, el ego en ese momento pasaba a un segundo plano, y así como me pasó a mí, yo creo que le pasó a muchos otros. Y era desde cosas tan sencillas como saber qué botón encender en la pizarra inteligente, o que un estudiante le diga al profesor, su micro está apagado en el Meet. Entonces, eran cosas muy sencillas y creo que muchos adultos agradecieron eso, más que haberse topado con hey, ¿qué está pasando acá? Eso fue lo que yo vi. Qué chévere. Entonces podemos decir que la tecnología no solamente se encarga de desarrollar habilidades y competencias en los chicos, sino que también es una herramienta de acercamiento entre docentes y estudiantes. Y hay que sacarle provecho al máximo a justamente esta gran oportunidad que tenemos al utilizarlas. Dani, una cosa importante. Dentro del ecosistema de Google hay muchas herramientas, pero en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles fueron estas herramientas que más utilizaron dentro de la adaptación, de este proceso de adaptación? Y luego, después de la adaptación, pues, de ya el proceso de uso de las herramientas de Google Workspace. Pues en la adaptación diría que dentro de lo que era Google, el Gmail, el Google Drive y el Google Meet fueron los tres elementos que más teníamos que usar por la situación, por el contexto, pero que eventualmente ya uno las usa por elección personal. No solamente ya hablando de lo que fue la pandemia, digamos, post esta temporada, esta época, el Google Meet, que te permite tener una reunión virtual a distancia, permitía tener reuniones con padres de familia, padres y madres que normalmente tienen dificultades para ir a las situaciones presenciales en el colegio, por temas de trabajo, por viaje y demás. Entonces, eso nos acercaba mucho, facilitaba el contacto, y creo que esa sensación de acercamiento, de poder mandar de manera mucho más rápida la información. En el Google Drive, entre docentes mismos, se mandan o compartimos mucha información de las fichas de trabajo, oye, acá está la rúbrica de evaluación, acá están los exámenes. Entonces, agilizaba mucho los procesos. Era algo que hizo ganar mucho tiempo. Entonces, justamente parte de digamos, documentación, papeleo, se hizo más llevadero. No al 100%, evidentemente, pero porque igual había que hacer mucho. Sí. Pero agilizó las cosas. Entonces, esos beneficios lograron que, al menos en el personal adulto, en el personal docente, haya mayor apertura a seguir incorporando, intentando el uso de esas herramientas. Yo uso muchísimo el Google Calendar, por ejemplo. La verdad es que no puedo trabajar sin ello. ¿Te organizas? Sí, totalmente. Me permite organizarme de una manera que antes antes me costaba un poco más. Entonces, cada uno iba adaptando aquello que más le servía. Claro, porque ya que hablas de calendar, o sea, imagínate, una agenda física es muy importante, pero no te alerta. O sea, no te dice, en 10 minutos tienes, ¿no? O no te permite crear como los eventos de organización de aquí a acá, sino que uno tiene que estar mirando, pero aquí tienes un panorama completo, puede ser de todo el día, de la semana, del mes, ¿no? Y a un clic de distancia. Y al toque, clic y pum, lo tienes ahí, ¿no? Exacto. Sí, súper, Dani. Ahora hablemos un poquito más de motivación, un poquito más de la perspectiva psicológica, ¿no? Tú, como psicólogo educativo,
¿Cómo crees que estas herramientas digitales, o en general la digitalización, ha impactado en esos momentos que los estudiantes necesitan motivarse, necesitan tener otra perspectiva, ¿no? Cuéntanos algo que creas tú que ha pasado, ¿no? en estos momentos. Podría compartir dos situaciones, dos contextos. En los colegios hay estudiantes de muchas características diversas. Hay algunos que tienen ciertos retos con los cuales enfrentarse al proceso educativo. Ujú. Por ahí tienen dificultades de aprendizaje, tienen una velocidad de procesamiento de información un poco más lento, entonces se toman más tiempo estudiando y demás. Cuando se implementaron de una manera mucho más concisa esas herramientas, muchos de ellos empezaron a ver logros cuando antes solo veían fracasos. En el aula tal vez no lograban concentrarse y les iba mal. Y en la virtualidad o posterior era oye, pero esto sí lo entiendo. Con el video me va mucho mejor y yo puedo practicar un poco más en mi casa. Entonces, muchas notas, muchas de su desenvolvimiento y desempeño mejoró significativamente y ahí había mucha automotivación. Ya no tenía que estar el adulto detrás diciéndole estudia, lee, trabaja, porque el mismo estudiante decía, oye, sí puedo. Antes de eso era creo que no puedo. O de plano no la hago. Entonces, la motivación, se generó mucha automotivación. Porque Y autoaprendizaje, que viene de la mano. también, claro, uno mismo era gestor de su proceso de aprendizaje, porque Ujú. podías dedicarle más tiempo, podías investigar un poco más y profundizando. Ya no te quedabas solamente con lo que había en el aula. Bueno, obviamente no se puede generalizar, no estamos hablando Así de es. todos. Por otro lado, recuerdo una experiencia, no mía, de una docente que empezó a usar las pizarras inteligentes Ujú. en horas de clase. Es una docente de idiomas y estaba trabajando creo que un grado de primaria, digamos quinto, sexto de primaria. Y había actividades donde los chicos tenían que pararse a la pizarra y dar la respuesta correcta, no escribir con la mano o dar un seguimiento de cuál es la palabra que va con esta otra palabra, ¿no? Conjugar verbos y demás. Y permitía que los chicos estén en movimiento. Al docente proponer una actividad, digamos, de índole competitiva, mucha gente se animaba, que tienen estas características, podían ser retroalimentados por sus compañeros que decían, bien, bravo, hicimos un punto más. Entonces generaba reconocimiento externo, Ujú. había mucha sensación placentera ahí. Y la docente podía definir, digamos, si veía que había estudiantes que no participaban mucho, invitarlos a participar o tratar de ver un poco más qué podía estar pasando ahí. Pero en ambos contextos, esas variantes generaron que los chicos vieran su proceso educativo desde otra perspectiva, más lúdica por momentos, con mejores logros. Y bueno, y ahí está mucha motivación. Justo en función a lo que mencionas, yo recuerdo que dentro del proceso de adopción, ¿no?, de las herramientas de Google, en la versión Plus nosotros tenemos algo muy importante que permite el aprendizaje según el ritmo de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay herramientas que seguramente tú también las has utilizado, como Read Along, que pues lo que hace es captar el texto, tu texto, y convertirlo en un material interactivo, gamificado, y puedes elegir en portugués, en español, en inglés, ¿no? También la inteligencia artificial está incluida dentro de esta parte de Workspace Plus, que hace referencia a cómo el estudiante va aprendiendo. Tienes un conjunto de preguntas y dentro de esas preguntas, si es que no las sabes, aparecen los foquitos de guía, donde el profesor puede colocar desde tipo posits, ¿no?, para recordarle los procesos y los pasos, hasta videos, ¿no?, que la misma IA te selecciona según la competencia que quieres desarrollar. Y también recordaba que con YouTube Activities hablabas de videos, y eso me encanta, porque los videos, o sea, son
fundamentales para los chicos. Imagínate, o sea, YouTube, TikTok y ahora los Reels de Instagram, los Shorts de YouTube. Pero antes solamente era como agregar el video y ahí está, ¿no? Pero con YouTube Activities lo que podemos hacer es que el profesor recoja la información y saber quién hizo, cómo lo hizo, a qué grado llegó a comprender, ¿no? Y todo eso se plasma en una pantalla, en un dashboard de estadísticas. Entonces ahora está súper potente esta parte que seguramente tú también la has explorado y experimentado. Y eso nos trae, pues, como consecuencia, el segundo consejo, la segunda idea que tenemos para hoy. La tecnología de Google y las herramientas de Workspace Plus no solamente permiten aprender, sino personalizar el aprendizaje. Y eso es lo que buscamos nosotros en el campo educativo, que cada estudiante aprenda a su ritmo, a su manera, de forma personalizada y, como ya lo dijo Dani, algo muy interesante, la parte de la automotivación y el autoaprendizaje. Dani, hay una preocupación de los padres, de la sociedad en general. Y hijos ya no están tan conectados con la gente, ahora todo es el celular, todo es digital, ahora el colegio también incluye herramientas, ¿no? Entonces, según tu experiencia, ¿cómo es que este mundo digital, cómo es que el mundo de Google Workspace permite esa conexión emocional entre estudiantes, docentes, en general entre la comunidad, ¿no? Y en función a esa conexión emocional, o sea, cómo llegar a la parte de no deshumanizar estas conexiones que normalmente son muy, muy, muy importantes, la interacción face to face, ¿no? Pero cómo es que permitiríamos como que el balance, ¿no? El balance entre lo digital y la parte de la interacción personal. Pues es complicado encontrar un balance porque básicamente requiere un esfuerzo constante y consciente de parte de, al menos de una de las partes, sea el padre de familia, el docente. Hace un momento te planteé un ejemplo de una docente en clase invitando a sus alumnos a participar adelante. Y ahí, si la docente ve o sabe que hay un estudiante a quien le cuesta particularmente salir al frente o exponer, no la puedes sacar primera o no la puedes obligar de buenas a primeras. Tienes que por ahí indagar o esperar a que se suelte o a que sea una actividad lúdica en la cual se le haga más fácil. Entonces ahí está la mirada, digamos, humana, ¿no? Porque no importa tanto el desarrollo o contenido de la clase, importa el humano, el estudiante. Y si lo vas a enfrentar a una situación que se le va a hacer extremadamente compleja, oye, ¿es necesario o puedo encontrar otras formas? Y justamente el desarrollo o la aplicación y uso de todas estas herramientas permite eso, ver diferentes formas para motivar el aprendizaje. Ya no es únicamente a través de, tal vez lo que a mí nos tocó escuchar en las aulas de clase, sino ver muchas herramientas distintas que también permitan que uno tenga una retroalimentación mucho más automática. Entonces, el adulto está más consciente de qué tanto el estudiante está conectando con la clase y digamos que es poco lo que conecta. Ahí puedes entrar y llamarlo y conversar, que se genere una conexión de, oye, ¿todo bien? ¿Cómo te va en casa? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Tienes tiempo? Tal vez estás haciendo full deporte, o duerme todo el día, o está todo el día en videojuegos. Pero ahí es donde nos permite ver al estudiante desde diferentes perspectivas, ya no solamente en mi hora de clase. Y sí, para la sociedad es un problema cómo las generaciones más jóvenes tienen un contacto tan fuerte con la tecnología, pero esta no es el enemigo. Nos puede facilitar muchas cosas, es una herramienta. Hay muchos puestos de trabajo que están fuertemente vinculados a ello. Entonces creo que ahí le toca a los padres y madres no desentenderse, informarse más, practicar, usar esas herramientas para entender cómo es que sus hijos las usan y poder supervisarlos mejor. Por ello,
es que la gente lo ve difícil porque requiere un poco más de esfuerzo y tiempo de tu parte y a veces uno es lo que menos quiere dar. Sí, 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 es cierto. Y justamente ahí nuevamente encontramos una oportunidad, ¿no? O sea, ahí vamos a pensar un poco que si yo le digo no, porque es el enemigo, porque no, y si lo dejo entrar a mi casa, ya no va a salir, bueno, los chicos ya están en ese mundo, ¿no? Y más bien, si nosotros nos alejamos, hay que recordar lo que acabas de mencionar, se puede ampliar la brecha entre los adolescentes, los chicos, los niños y sus papás. Entonces hay que encontrar como la forma que esto sea una oportunidad de acercamiento, de que ves qué estás haciendo, cuéntame, ¿no? Para que también pues no lo veamos como no te quiero ver, sino más bien una oportunidad muy, muy grande de conexión con ellos, ¿no? Padres y docentes con los adolescentes y con los niños también. Oye, Dani, el tiempo nos ha ganado y a mí me ha encantado esta conversación. No sé si te parece, si crees que podríamos tener otro episodio para hablar un poco más, porque realmente ha sido una súper conversación y para invitarte al siguiente episodio, ¿qué crees? ¿Puede ser? Pues me encantaría, claro que sí, hay muchos temas que abordar. Sí, chévere. Entonces, hoy día hemos culminado con este episodio y para mí ha sido un placer esta conversación y por eso es que los invitamos a ver el siguiente episodio también con nosotros, acompañados de Dani Flores, donde vamos a tratar otros temas vinculados con la tecnología, la educación, la sociedad y Google, con el mundo de Google for Education. Gracias.